Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. Van a estar bastante sentados, así que pongámonos en pie, vamos a leer la palabra de Dios. De pie todos. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Pueden sentarse, hermanos. Uno de los problemas que tiene el cristiano es la pereza. No quieren leer. Y si leen la primera vez terminan agotados, totalmente agotados, que ya no quieren leer más. Pero ¿cómo podemos entender si no leemos? ¿Cómo podemos conocer si no leemos? ¿Cómo podemos saber si nosotros no leemos? Y si no leemos una y otra, nadie ha entendido, no importa qué tan genio, qué tan sabio sea, nadie ha entendido la Biblia por leerla una sola vez. Nadie puede entender un capítulo como el capítulo 1 de Romanos si no lo lee, y lo lee, y lo lee, y lo lee, y lo lee con detenimiento para poder entender y sacarle. Yo lo he leído muchas veces, pero todavía siento que me falta y me falta. Entonces, debemos desarrollar la disciplina de leer, esforzarnos, decirle a nuestra carne, quédate tranquila porque vamos a leer. Acomódate porque vamos a leer, no te acomodes mucho, prepárate porque vamos a leer. Entonces nosotros debemos aprender y meternos, si usted quiere realmente, hace un rato decía, ¿por qué la gente no agradece a Dios? ¿Por qué la gente no? Y la respuesta a alguien dijo, porque no le conoce. Algunos creen que pueden conocer a Dios porque vienen los domingos a la iglesia. Usted no conoce a Dios. Lo siento. Por más que yo le predique bonito y le enseñe muy bonito, usted no conoce a Dios. Para usted conocer a una persona, en verdad, tiene que tener una relación cercana con esa persona. Tiene que pasar tiempo con esa persona. Y de hecho, cuando usted tiene años con esa persona, de repente se sale con alguna cosa y dice, oye, yo no sabía que tú eras así. Pero es que todos tenemos muchas cosas. Ahora, Dios es infinito, es insondable. ¿Cómo nosotros esperamos conocer a Dios simplemente asistiendo el domingo a la iglesia y punto? Escuchando lo que dice el pastor. Necesitamos ser más serios. Varias veces he hablado del efecto de repetir frases y palabras como parte de nuestra forma de hablar normal. Y eso es lo que ocurre con la palabra evangelio. Vamos a hablar del poder del evangelio. La palabra evangelio en el cristianismo es una palabra muy común. Nosotros somos evangélicos. ¿Ok? Pero ¿cuántos saben realmente lo que significa la palabra evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Es como cuando preguntas ¿qué es la fe? Y una vez de memoria dice, la fe es la certeza de lo que se espera, pero no analizan lo que significa realmente. No se meten a profundizar para entender lo que significa la frase o la palabra. Entonces, la palabra evangelio no es una palabra que es común en el español. Viene de otro idioma. Y su significado no es del todo claro. Porque nosotros decimos buenas nuevas.
¿qué? ¿Un buen pantalón nuevo? ¿Una buena camisa nueva? ¿Un buen vestido nuevo? ¿Un buen arete nuevo? ¿Un buen zapato nuevo? No, el sentido es que es una buena noticia, son buenas noticias, es el sentido real. Pero como el que lo tradujo hace muchos años, y los que hace años leían, entendía perfectamente que buenas nuevas eran noticias, pero nosotros no hablamos así. Entonces debemos procurar tratar de entender lo que son las cosas. La palabra evangelio se menciona muchas veces en la calle y en el púlpito, y todos asumimos que todo el mundo sabe, pero no, muchos no saben. Nosotros como evangélicos debiéramos comprender con claridad el significado y el poder de esa palabra. La palabra evangelio es una de las palabras más poderosas que jamás se han dicho. En esa palabra está inmerso el poder de Dios, como vamos a ver en un momento. Hoy vamos a hablar del evangelio, vamos a explicar de dónde viene el evangelio, por qué existe el evangelio, y vamos a ver las consecuencias de no atender al evangelio. Y de antemano les digo que rechazar el evangelio es rechazar a Dios mismo. El que rechaza el evangelio está rechazando a Dios. Así que las consecuencias de rechazar el evangelio son terribles. La pregunta de hoy sería: ¿es usted evangélico? Bueno, espero que la respuesta sea un rotundo sí. Pero vamos a ver qué es el evangelio. Y podemos ir a un paseo por la Biblia, pero no vamos a hacer eso. Vamos a quedarnos en Romanos 1. ¿Ok? Y Romanos 1 empieza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo de Jesucristo es otra palabra que se nos presenta a nosotros un poco engañosa. ¿Por qué? Porque para nosotros un siervo es un empleado. Una persona que yo contrato para limpiar la casa, lo que sea. Pero no, para Pablo no era un empleado, era un esclavo. Alguien que pertenecía a otra persona. Pablo está diciendo: Pablo, esclavo, propiedad de Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo. Entonces dice: llamado a ser apóstol. ¿Qué pasa? Uno de los peores sistemas esclavistas que han existido en la historia es el sistema esclavista que hubo en América, donde los esclavos no tenían, pero es que nada de ningún tipo de privilegio. Pero los esclavos en Roma, por ejemplo, Lucas, todos saben que Lucas era médico, ¿verdad? Ahora, se piensa que Lucas, por su nombre y otras cosas, era un esclavo. Entonces, ¿cómo el esclavo llegó a ser médico? Bueno, habían dueños de esclavos que, para asegurarse una buena salud, agarraban un esclavo, le pagaban el estudio de medicina, el esclavo se preparaba, cuando el esclavo ya estaba preparado empezaba a ejercer como médico, y muchos de estos hombres le permitían que atendieran a otras personas, y en el caso de Lucas, él atendiendo a otras personas, atendiendo su consulta, logró reunir suficiente dinero para pagar su libertad. ¿Ok? Entonces, él está diciendo llamado a ser apóstol. O sea, yo fui un esclavo escogido por Dios para ser un apóstol, ¿Qué es un apóstol? La palabra significa enviado, pero no es simplemente un enviado. Un apóstol es un representante de. Es como estos hombres que mandan de un país a otro, como un embajador. Un embajador en nombre de, es un enviado en nombre de Jesucristo. ¿Ok? Llamado a ser un enviado, un embajador de Jesucristo, apartado para el evangelio. O sea, no es un embajador cualquiera. Este embajador fue separado para llevar el evangelio, para explicar el evangelio, para mostrar el evangelio, para vivir el evangelio, para que todos sepan qué es el evangelio.
Entonces, y aquí empezamos, dice que él había prometido. ¿Qué era lo que había prometido? El evangelio que Dios había prometido. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él, Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El evangelio no es un invento, no es algo que Dios se le ocurrió de repente, no es algo que Cristo vino y que, ¿ustedes saben qué? Voy a darle a mis discípulos el evangelio. No, ya Dios lo tenía programado desde antes. Ya estaba listo de las Sagradas Escrituras. Desde el Antiguo Testamento ya se había hablado del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Dice el apóstol Pablo que se refiere a Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Bueno, los profetas del Antiguo Testamento dijeron, viene Cristo, viene el Mesías, vamos a enviar a un escogido especial de Dios. ¿Para qué? Para que muriera por nosotros. O sea, todo lo que se dice en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, eso es el evangelio. Pero no se queda ahí. Dice, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ok, en resumen, Pablo dice que el evangelio tiene que ver con Jesucristo. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo resucitó. ¿Y eso qué es? Es el resumen. Pablo se fue al final, pero para que Jesucristo resucitara tuvo que haber nacido, tuvo que haber vivido, tuvo que haber muerto y después de muerto resucitar. Eso es el evangelio, solo que Pablo lo resume en la resurrección, porque ya Pablo explica ya en 1 Corintios 15 que sin la resurrección nuestra fe no tiene ningún valor. Sin la resurrección la fe no tiene ningún valor. Necesitamos, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. Entonces, Pablo empieza a hablar de su deseo de ir a Roma y otras cosas. Entonces vamos al versículo 15 porque dice Pablo, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y aquí vamos a seguir porque Pablo da 6 porqués. El primer porqué, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué significa eso? Pablo dice, yo voy a predicar el evangelio porque no me avergüenzo del evangelio. Algunos evangélicos se avergüenzan del evangelio. Algunos evangélicos no hablan del evangelio porque no quieren que lo rechacen. Algunos evangélicos no hablan del evangelio porque están preocupados de que no lo voy a hacer bien. Algunos evangélicos no hablan del evangelio porque simple y sencillamente no son evangélicos. Muchos no hablan del evangelio porque no aprenden, porque cuando están en el culto están distraídos en otras cosas en lugar de prestar atención al evangelio. Entonces no pueden aprender el evangelio que no han escuchado, que no han oído, que no han estudiado. El evangelio es la enseñanza acerca de Jesucristo. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué se extiende el poder de Dios? Nadie puede ser salvo por sí mismo. La única manera de ser salvos es que Dios ejerza su poder sobre nosotros. Déjeme decírselo de esta manera. Si usted tuviera una vara de hierro y quisiera doblarla, ¿podría hacerlo con sus manos? A menos que fuera muy delgada. No, ¿verdad? ¿Qué necesita para poder doblar esa vara de hierro? Fuerza. Necesita poder.
Una de las cosas más difíciles que hay en este planeta es que un ser humano se convierta. El ser humano por sí mismo no busca a Dios, no quiere a Dios. Rechaza a Dios. Recientemente escuchaba el testimonio de un amigo mío que decía que él tenía de todo, pero que sentía un vacío dentro de él. Y que tenía un amigo que le hablaba de Cristo todo el tiempo. Y él no se quería convertir. Y Dios tuvo que hacer algunas cosas así como muy duras para hacerlo reaccionar y que él se volviera al Señor. Porque Dios tiene que ejercer su poder para hacernos a nosotros reaccionar y que nosotros nos volvamos a Él. Pero ¿cómo es? ¿Y dónde está el poder de Dios? Está en el Evangelio. La gente no se convierte por milagros. La gente no se convierte porque tiene problemas. La gente se convierte porque escucha el Evangelio de Dios. Es la palabra la que transforma, es la palabra la que cambia. Si la persona no se convierte por escuchar el Evangelio, por leer la Biblia, nunca se va a convertir. Si usted está aquí y usted no se convirtió escuchando la palabra, si usted vino por un milagro, quiero que sepa que algún día se va a ir. Yo conocí una muchacha que cuando la conocí ella andaba en su camino. Y me dijo que yo empecé a hablarle de Cristo, a ella junto con un grupo, y me dijo un día que ella había sido sanada de cáncer en los senos. En una iglesia. Y yo dice, ¿cómo? ¿Tú fuiste sanada de cáncer y por qué no estás yendo a la iglesia? Porque los milagros no salvan a nadie. El Evangelio es lo que salva. Y tenemos que hablarlo para que la gente se salve. El Evangelio dice es poder de Dios, pero ¿cómo? Cuando tengo mi boca callada. Algunos dicen, vive el Evangelio, eso no va a convertir a nadie, tienes que hablarlo. La persona puede ver que tú eres bueno y todo lo demás, pero si tú no le hablas, no se va a convertir. El poder está cuando nosotros abrimos la boca y hablamos la palabra del Señor, hablamos el Evangelio de Cristo. Entonces estamos ejerciendo el poder de Dios. El poder de Dios está saliendo de nosotros hacia la persona para conversión. ¿Por qué? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es el poder de Dios? El poder de Dios es que usted y yo no entendemos cómo es que Cristo, siendo santo, siendo justo, murió por nosotros. La gente allá afuera no lo entiende. Por eso es que después de crucificar a Jesús todos los años, se van a parrandear, esperan a las 12 que se termina la ley seca, para ir a beber y para ir a parrandear. Entonces, a esa gente hay que hablarles el Evangelio. Ahora, ustedes quizás se identifiquen con esto. No, lo que pasa es que le hablamos y no entienden, no hacen caso. ¿Qué será que a usted le hablaron una sola vez y usted se convirtió de una? ¿O no será que le hablaron varias veces? ¿Cómo espera usted que otro se convierta a la primera cuando a usted no le pasó? Tenemos que seguirles hablando. Porque es el Evangelio, es el que va rompiendo. Es el Evangelio el que va revelando. Es el hablarle a la gente una y otra vez que va haciendo que ellos vayan tomando conciencia y que se den cuenta de lo que hablábamos hace un rato, de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de cómo derramó su sangre por nosotros. Y nos justificó siendo Él justo. Él pagó por ti y por mí. Amén. Eso es el Evangelio. Pero no se queda ahí. Porque si Jesucristo hubiera muerto y se hubiera quedado en la tumba, ¿qué esperanza tenemos? Sería mejor disfrutar de la vida mientras tengas. Porque igual te vas a morir. Pero Cristo resucitó.
Y ahí es donde están las buenas nuevas. Porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y aquí viene el contraste. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero cuando la gente rechaza a Dios, entonces porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando la gente rechaza el Evangelio, pero no solamente lo rechaza, hay gente que además de rechazarlo se oponen e impiden que otros conozcan el Evangelio. Entonces Dios desde los cielos está viendo y la ira de Dios va a caer sobre esa persona. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? El Evangelio. ¿Cuál es la injusticia? No permitir que la gente sea salva por Cristo. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No, pero es que yo no sabía, es que yo no entendía. Bueno, esa parte te la puedo creer, pero que no sabías. No, tú rechazaste, que es distinto. No que no sabías, es que no quisiste saber. Me voy con un amigo, voy con un amigo del carro y voy a hablarle de Cristo. Y le pregunto, tú ves todas las cosas, todo lo que fue creado, él es muy inteligente. Y le empiezo a preguntar, y él y entonces le digo, ¿quién tú crees que hizo todo eso? Y me dice, no hay otra respuesta, fue Dios. Él entiende que todo lo creó Dios. Él entiende que hay un Dios. Él sabe que ese Dios no es Alá, no es Buda. Él sabe que María no hace nada. Él entiende todo eso, pero no quiere entregarle su vida a Cristo. Él mira hacia arriba y dice, no hay otra cosa. La única manera de que exista todo lo que existe es que Dios exista. Y eso es lo que dice aquí, porque lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ya Dios te lo mostró. ¿Cómo? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo. O sea, todos debiéramos entender. Y yo le digo, o sea, no es que yo entendía antes de entender, yo no entendía. Yo ni siquiera pensaba si existía Dios o no. Pero la verdad es que si uno hace un pequeñito esfuerzo y mira hacia afuera, los que han ido a la escuela, que estudiaron ciencias sociales, ciencias naturales, y que les explican de la fotosíntesis, eso ¿cómo es que eso de la nada no pudo haber sido la fotosíntesis? Que te explican que la sangre corre por el cuerpo y te muestran así el cuerpo y ves que el estómago y el páncreas están bien acomodados y que los pulmones están, y todo está bien acomodado. ¿Eso cómo se acomodó solo? ¿Cómo se acomodó todas las cosas dentro del cuerpo así de cualquier manera? No, alguien tuvo que haberlo hecho y el que lo hizo fue Dios. Amén, gloria a Dios. Pero no nos detenemos a pensar un poquito en las maravillas que Dios ha hecho. O sea, nosotros es fácil, miramos hacia arriba y vemos en la noche, sobre todo que está en un cielo despejado, y vemos, se ve como que... Pero usted sabe algo, para adentro es igual. Hace años decían, el átomo es la partícula más pequeña. Hoy se sabe que el átomo no es la partícula más pequeña. De hecho, cuando decían que el átomo era la partícula más pequeña, habían 3 partículas más pequeñas que el átomo. ¿Cuáles eran? Protón, neutrón y electrón, que son las que conforman el átomo. Hacia adentro. Hay tanta eternidad hacia arriba como la hay hacia adentro de nosotros. Y no hay el microscopio que todavía pueda penetrar y descubrir lo más profundo que hay en el ser humano o en cualquier célula o en cualquier persona o en cualquier planta. No existe. ¿Y quién hizo eso? Dios.
Por eso es que la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios, porque es una necedad, es una insensatez negar la existencia de Dios. Y lo peor es que algunas de las mentes, entre comillas, más brillantes del planeta, son las que han dicho que no existe Dios. Qué pena, ¿cómo puede decir que es inteligente? La otra vez leí una historia de un muchacho que era en un tren, un joven universitario. Y al lado de él va un anciano leyendo una Biblia. Y el universitario, así todo oriondo, todo pechón, le dice, ¿pero usted cree en eso? Eso está anticuado, eso ya no tiene... Dice, yo sí creo. Y empiezan ahí una conversación en el asunto y el hombre, yo le puedo mandar una serie de libros que prueban que la Biblia no es... Y el hombre dice, Entonces cuando termina la conversación, el hombre le dice, deme una tarjeta para enviarle los libros. Entonces el hombre le da la tarjeta. A lo mejor ustedes no sepan, pero el nombre en la tarjeta era Louis Pasteur. Era uno de los científicos más renombrados de la época. Y este ignorante estaba tratando de decirle a Louis Pasteur que Dios no existía. Él era apenas un estudiante y Louis Pasteur era uno de los más grandes científicos de su época. Así de ignorantes somos nosotros, creyendo que sabemos y nos encontramos que el tipo tuvo que haber metido yo me imagino que no encontró dónde meter la cabeza para discutirle esas cosas a un hombre como ese. Dios es real. Y punto. Ahora, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y aquí vemos la obstinación y la rebeldía del hombre. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No, la Biblia es un libro pasado de moda, no sé qué, y empiezan a elaborar en sus cabezas ideas tontas en lugar de sentarse. Aviquenica tiene el libro, pero hay una película que se llama El caso de Cristo. Este es solo uno de tantos casos, porque eso ha pasado muchísimas veces. ¿Alguien sabe de las Crónicas de Narnia? Bueno, el creador de las Crónicas de Narnia era un hombre que no creía en Dios. El caso de Cristo es la historia de un periodista que no creía en Dios y su mujer se convierte en cristiana. Y el hombre le entra un arrebato, porque la mujer de él era atea igual que él. Y él le va a probar a su mujer que Cristo no es verdad, que Cristo no existe, y empieza a investigar y a buscar por todas partes. ¿Saben qué le pasó? Se convirtió a Cristo. No hay otra cosa. Cuando una persona sinceramente se mete a buscar y a investigar, no le queda otra. Ha pasado miles de veces. Eso le pasó a Tolkien, le pasó a C.S. Lewis, eso le pasó a un montón de hombres renombrados, quizás ustedes no lo conozcan, que no creían en Dios y acabaron convirtiéndose porque la evidencia es demasiado sólida. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Déjeme explicarle algo, porque nosotros repetimos muchas palabras y a veces las repetimos por costumbre y creemos que las entendemos, que las conocemos. Pero ¿qué es un necio? Un necio, de manera sencilla, es una persona que habla de algo que no sabe. Es una persona que no tiene entendimiento y cree que lo tiene. Una persona que realmente cree que hace mucho, que sabe mucho, pero realmente no, como diríamos en buen panameño, no está en nada. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios, hablando de cosas que no entendían y que no conocían. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, Dios, hace un rato hablamos de lo grandioso de Dios, de lo infinito hacia arriba y de lo infinito hacia adentro. Y nosotros agarramos a ese Dios tan grande y en vez de adorarle como Él es, ponemos una imagen creada, una cosa que yo mismo hago. La Biblia hasta se burla de eso.
Allá en Isaías está el relato de este hombre que corta un madero, hace un ídolo y la otra parte del madero la tira en el fuego para calentarse, y la otra la usa de leña para hacer comida. Dice, y no tiene entendimiento para pensar, este madero me sirvió para calentarme y me sirvió para hacer comida. ¿Cómo va a ser un Dios? Entonces, esta gente que no tiene entendimiento cambia la gloria de Dios. O sea, ¿qué es la gloria de Dios? Dios merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Y nosotros se la damos a cualquier cosa. Tenemos dioses de madera, de cemento, pero también tenemos dioses que no son palpables. Dioses de nuestra cabeza. Tenemos dioses de plástico. Tablets, celulares, computadoras. Tenemos dioses de todo tipo, de carne y hueso, nuestros hijos, nuestras hijas. Y no, es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo? Que no tienes tiempo. Hace unos 2 años, yo siempre escuchaba igual que ustedes y decía igual que ustedes, no, lo que pasa es que no hay tiempo, no, que no hay tiempo. Y un día me sorprendí yo mismo, por no decir que fue Dios el que me sorprendió, y me di cuenta de algo. Dios es el dueño del tiempo. Y si yo digo que no tengo tiempo, Dios puede decir, no tienes tiempo, bueno, te quito todo lo que tienes y se te acabó el tiempo. No me dedicaste ni un solo día, ya no me vas a dedicar nada porque no quiero nada tuyo. Ahora el tiempo de Dios, lo que tú estás respirando en este momento, le pertenece a Dios. Y cada segundo que tú respiras es Dios el que te da ese segundo para respirar. ¿Cómo que no tienes tiempo para alabarle? ¿Cómo que no tienes tiempo para leer la Biblia? ¿Cómo que no tienes tiempo para adorarle? ¿Cómo que no tienes tiempo para Dios? No debías tener tiempo ni para trabajar, ni para comer, ni para vestir, pero debías tener tiempo para Dios, porque el tiempo le pertenece a Él. Amén. Y cuando quiere te lo quita, y te lo quita todo de un tajo. Dame acá mi tiempo, porque no lo voy a utilizar para lo que yo quiero. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, mire, dice, lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Los que tienen más tiempo aquí sabrán que yo he hablado infinitas veces, bueno, no son infinitas, pero muchísimas veces, en contra de las emociones. ¿Sí o no? Ok, observe lo que dice. Vamos a repetirlo de nuevo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Está hablando de tus emociones, tus deseos de hacer cosas que no agradan, que no son buenas, que no te ayudan, que nada. Dice, te dejó, bueno, tú quieres, está bien, déjate llevar por tus emociones. Dios dice, está bien, haz lo que tú quieras, yo no te voy a decir nada. Corre para aquí y para allá, Dios, yo te voy a dejar. Vamos a ver dónde vas a parar, porque tu corazón no te va a llevar a ningún lugar bueno. Pero tú me estás despreciando. Dios no tiene que meterte la zancadilla ni que hacerte nada, solo tiene que dejarte. Y ya estás en problema. Y el peor problema lo tienes contigo mismo. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tratando de hacer una diferenciación, pienso que esto que está hablando tiene que ver con cosas espirituales. Y ustedes, si ustedes saben algo de brujería, de santería, de hechicería, yo no sé mucho, yo he escuchado por ahí. Ustedes sabrán que los que practican tales cosas realmente, o sea, estamos hablando de gente de Cuba, de Haití, etc., tienen ciertos rituales en los cuales ellos mismos se hacen daño. Pero el problema está en el corazón. Es el corazón.
¿cómo llaman a todo este tipo de, no sé, la palabra religión no le cae, pero este tipo de cosas lo llaman religiones de poder? ¿Por qué? Porque la gente que se mete a la brujería, a la santería, está buscando poder. Está buscando ser más poderoso. Algunos entran porque alguien le hizo una brujería y dice, yo quiero ser más poderoso que ese. Y se meten a la brujería. Y de repente quieren ser más poderosos y quieren alcanzar más y más y más y más y más poder. Y no se dan cuenta que no importa cuánto poder alcancen. Si un cristiano realmente está metido con Dios, lo que tengan ellos es nada. No pueden tocar a un cristiano que realmente está consagrado a Dios. Porque cuando Dios te protege, te protege. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando la gente agarra y empieza a inclinarse ante las imágenes, está cambiando la verdad de Dios. La Biblia dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No ves a un espíritu. Tienes que adorarle con entendimiento, sabiendo quién es Dios, aunque no lo veas. Tienes que aprender a conocer a Dios para poder adorarlo en verdad. Porque si tú estás adorando a un Dios que no conoces, si estás adorando a un Dios cuyas características no son las del Dios de la Biblia, entonces no estás adorando a Dios. Estás adorando una mentira. Por eso es tan importante que los predicadores no nos estemos inventando cosas, sino que vayamos a la Biblia y hagamos esto palabra por palabra, explicando lo que la Biblia dice. Que yo no esté pensando en que tengo que decirle cosas bonitas. A veces quiero, pero no puedo. Dios no me lo ha permitido, así que tengo que decirle lo que Dios me dice que diga. Y el que aguanta, aguanta, y el que no, bueno, ya sabrá, tiene que arreglarse con Dios. Entonces, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Segundo, porque por esto Dios los entregó nuevamente a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y este pasaje, estos versículos, lo quieren cambiar porque quieren decir que esto no habla, ¿sabe? Sí habla de eso. Algunos dicen que Dios no lo condena porque es que esa palabra no existía en aquel tiempo. Pero ahora hay una palabra: homosexuales, lesbianas. Eso es lo que está hablando ahí. Y dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta a Dios. Porque no quisieron creer a Dios. Porque no quisieron seguir lo que la Biblia decía. Querían que Mire, una de las cosas más peligrosas y uno de los problemas más grandes que tenemos en este tiempo es que mucha gente quiere que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Y que cuando llegan a una iglesia y la Biblia, el pastor no les dice lo que ellos quieren oír, entonces se van de la iglesia porque ellos quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. No, la Biblia no dice lo que tú quieres que diga. Ella dice lo que dice y lo aceptas o lo rechazas. Y cuando tú no aceptas lo que dice la Biblia, Dios te entrega. Te entrega a la inmundicia, a pasiones vergonzosas. Tercero, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, quiero que usted preste atención, porque si usted presta atención se va a dar cuenta que todo lo que está aquí lo podemos identificar en nuestro entorno. No allá en Estados Unidos, ni en Europa, no, en Panamá podemos identificarlo. Dice,
estando atestado de toda injusticia. ¿Cuántos creen que en Panamá hay injusticia? ¿Cuántos creen que hay injusticia en los tribunales? Dice, estando atestado de toda injusticia es porque no toman en cuenta a Dios. Fornicación. Esta palabra aquí, fornicación, incluye todo tipo de pecados sexuales. No solamente el que yo me tenga relaciones fuera del matrimonio. Incluye todo tipo de relaciones sexuales ilícitas. Adulterio, fornicación, incesto, pedofilia, pederastra. Todo esto está incluido en esa sola palabra. Pornografía. Todo eso está incluido en esa misma palabra. De hecho, la palabra original que se usa para fornicación aquí es la palabra porneia, que es de donde viene la palabra pornografía. Perversidad. Usted sabe cuando dice este tipo sí es perverso. La perversidad tiene que ver mucho con la maldad extrema, con una persona que solamente piensa en hacer cualquier tipo de cosas malas. Y no de cualquier cosa mala, sino cosas malas al extremo. Avaricia, maldad, llenos de envidia. Eso sí me llama la atención, llenos de envidia. O sea, una cosa es que yo tenga envidia, porque llenos de envidia, deseando lo que otros tienen. Homicidios, o sea, asesinatos, contiendas, peleas entre unos y otros, engaños, malignidades, murmuradores. O sea, la murmuración es cuando yo hablo de otra persona cosas que no he comprobado. ¿Ok? Porque puede ser que sea verdad, pero yo no lo he comprobado. Y estoy acá cuchicheando con otro sobre ese asunto, sin murmurando. Detractores. El detractor es el que dice, habla mal de los demás. El murmurador cuchichea, pero el detractor empieza a decir, porque fulanito es, mira que esa persona es así y así, y empieza a decir cosas malas con mala intención de la otra persona. Aborrecedores de Dios. Bueno, de esos hay demasiados. Injuriosos, esos son los que le hacen daño a otro. Soberbios, aquellos que se creen más que los demás, o que simple y sencillamente no es que se crean más que los demás, sino que creen que ellos son lo que son porque son. No se dejan corregir, no se dejan ayudar, creen que sus opiniones son lo último de todo y simple y sencillamente no atienden razones. Altivos, esos sí son los que creen que los demás están por debajo de ellos. Inventores de males, o sea, estos además de ser malos, inventan cosas malas. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. El afecto más natural que hay es el afecto que debe haber entre el padre y el hijo y el padre. Y hay muchos que no aman a sus padres. Conozco personas cuyos padres no han sido buenos con ellos. Pero ¿cómo aman a sus padres? Yo conozco un señor que su papá nunca le prestó atención. El papá tenía varios hijos, pero específicamente a su papá nunca le prestó atención. Cuando el papá quedó enfermo, ya siendo un anciano, ninguno de aquellos que él le prestó atención lo atendió al que el papá nunca le prestó atención. Porque lo más natural es que uno ame a sus padres. No es natural no amarlos. Y aún a veces el mismo enojo viene del amor que le tengo, porque es que me decepciono. Pero eso no está justificado. Implacables, o sea, una persona implacable es que no me importa el Señor en estos días. Eso es ser implacable. O sea, no tiene asco, no le importa, papá.
Los que vieron los videos saben de lo que estoy hablando. Sin misericordia. Todo esto lo podemos identificar en nuestro entorno con bastante facilidad. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta a Dios. Ahora, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. David Wilkerson, el fundador de Teen Challenge, era un pastor en Estados Unidos y siendo un pastor joven, dice que él tenía por costumbre, a él le gustaban las películas de vaquero. Así que los domingos, después que terminaba la prédica y todas esas cosas, el hombre iba y se quedaba 2 horas viendo películas de vaquero. Un día, mientras predicaba, mientras estaba en ese asunto, Dios le habló. Y básicamente lo que le dijo es, tú sabes que a mí no me gusta la violencia y te sientas a ver esas películas de violencia. Ah, no, es una película. No, es un drama. Es que te estás deleitando con la violencia, te estás deleitando con la fornicación, te estás deleitando con el adulterio, te estás deleitando con cosas que a Dios le desagradan y estás desagradando a Dios. Así que antes yo podía dar así como no vean televisión, a menos que quieran ver las noticias. Y cuiden mucho de lo que ven en su celular, porque pueden estar desagradando a Dios. Los que practican estas cosas no solo las hacen, es tan malo hacerlo como complacerme con los que la hacen. Déjeme repetírselo, es tan malo que lo haga yo como que yo me goce o me complazca con los que la hacen. Hace años atrás yo compartía con una hermana que también le gustaba la WWE. Y antes de eso, ¿cómo se llama? Titanes en el Ring. Eso lo veíamos cuando estábamos niños. Pero uno puede pensar que es un espectáculo. No. Sí, no se dan sillazos. No le sale sangre. No, es que me gusta el boxeo. Han muerto gente en boxeo. De hecho, hay más de un panameño que ha muerto por un puñetazo. Bueno, varios puñetazos, pero al final el último fue lo que remató. Y nosotros estamos ahí disfrutando. No solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. No que es un deporte, ningún deporte. Pregúntele a Dios cómo lo ve. No, que Juan Carlos Tapia lo narra de manera... a Dios no le importa cómo lo narra Juan Carlos Tapia. Simple y sencillamente a él no le gusta. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Nuestro Dios es celoso. Dice la Biblia que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué significa eso? Dios, el Señor, el Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti, quiere estar contigo todo el tiempo. Y si tú estás viendo esas porquerías, el Espíritu Santo no puede estar contigo. Ni conmigo. El domingo creo que fue... esta película de DC que no me acuerdo que termina que Endgames, donde el monstruo hace que desaparezca la mitad de la gente del universo, la vi en un bus hace años atrás. Y hay una secuela, yo ni siquiera sabía. El domingo estoy en mi casa y empezaron a poner la secuela esa y yo estaba ahí sentado. Y después de un rato yo, ¿qué hago viendo esto? Y la quité. Porque es que a Dios no le agrada. Y usted tiene que decidir algo. Miren, déjenme volver un poquito atrás. Y vamos terminando ya.
Versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Esa concupiscencia de nuestros corazones es lo que nos lleva a nosotros a ver esas porquerías. Es la concupiscencia de mi corazón la que me hace gozarme en una película donde se están matando. Es la concupiscencia de mi corazón es la que me hace gozarme en un programa de televisión donde está ahí fornicación, adulterio y yo estoy ahí. Es la concupiscencia de mi corazón la que me hace olvidarme de Dios en esos momentos. Y nosotros tenemos que entender, Dios no le agrada. Antes decíamos, ¿qué tiene de malo ir al cine? ¿Qué tiene de bueno ir al cine? Y le habla a uno que fue bastante al cine, pero no entendía. ¿Qué tiene de bueno ir al cine? El Evangelio no es una invención del ser humano. Dios en su infinito conocimiento creó el Evangelio pensando en nosotros. Y por medio de los profetas lo reveló en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. El Evangelio revelado en las Escrituras nos anticipaba de la vida, obra, muerte, resurrección y ascensión de Cristo y aún de su próxima venida. Cuando las personas abrimos nuestro oído, mente y corazón al Evangelio, nos es revelada la justicia de Dios. Esto quiere decir que llegamos a comprender que la salvación es por medio del sacrificio de Cristo y nos es dada fe para creer y vivir por esa fe, al punto de querer dar nuestra vida por ello. Si usted no quiere dar su vida por Cristo, entonces no sé si sea salvo. Antes de llegar a los pies de Cristo, todos estábamos en tinieblas, adorando imágenes de seres corruptibles. Bueno, yo nunca hice eso, pero algunos de ustedes sí. En lugar de adorar a Dios. Y es el Evangelio el que nos libera de eso. Muchos se creen sabios porque aceptan las cosas que dicen algunos que se llaman a sí mismos científicos. Pero no son más que charlatanes, contratados por algún gobierno, entidad o asociación para que defiendan las posturas erróneas que ellos tienen. Pero cuando llegamos a Cristo, nuestros ojos son abiertos y podemos ver la verdad de Dios y vivir por ella. Déjeme darle un ejemplo de esto. Desde hace algunos años atrás empezaron a hablar de cambio climático. Y prácticamente desde que lo oí la primera vez, y desde que oí la forma en que hablaba eso, yo dije, eso es una tontería. ¿Por qué yo dije eso? Porque la Biblia me muestra a mí que el cambio climático es parte del ciclo de la tierra. El cambio climático es normal y es natural y el ser humano no tiene nada que ver con eso. Que tenemos que cuidar la tierra, sí. Que debemos dejar de estar tirando basura por ahí, sí. Que debemos dejar de hacer un poco de esas cosas que los ambientalistas dicen, estoy de acuerdo. Pero miren al ridículo que llegamos. Ahora, el problema del cambio climático, los culpables de eso son las vacas. ¿Cómo pueden ser las vacas culpables de eso? Ah, no sabían, ¿verdad? Están culpando a las vacas. Y están reduciendo la alimentación del planeta porque supuestamente las vacas son culpables. En estos días escuchaba un reporte y decía, el CO2 que esta gente dice que es el problema, está comprobado que cuando una atmósfera está saturada de CO2, la Tierra produce más, porque el CO2 es lo que hace que la Tierra produzca. Pero cuando nosotros tenemos la mente en lo que dice el mundo, no podemos entender lo que Dios dice. Cuando yo escuché esto, yo me fui a la Biblia. No fui a leerla, sino que en mi cabeza me acordé de Abraham. Tuvo hambre, fue a Egipto. Me acordé de Isaac. Años de hambre, se fue a los filisteos. Me acordé de Jacob. Hambre, 7 años, a Egipto. Me acordé de David, me acordé de que esto siempre ha pasado una y otra vez porque es parte del ciclo natural y además es una herramienta de Dios
para hacer justicia. Así que mi recomendación para todos mis hermanos aquí presentes es: estudie la palabra de Dios. Escuche lo que Dios está diciendo, para que no se deje marear con lo que dice el mundo. Yo no pretendo ser el más sabio, yo nada más le comparto lo que yo veo. Y cuando empezaron todo este revolú con la minera, yo recordé por qué hemos estado orando nosotros. No de ahora, sino de hace años. Yo recordé que nosotros hemos estado orando para que la asamblea sea decente. Hemos estado orando para que el país funcione como debe funcionar. Y cuando yo vi el problema, dije, esto es lo que Dios está usando para que funcionen las cosas bien. ¿Y cuándo ocurre? Solo faltan unos meses para las elecciones, para que el panameño no se olvide. Para que estemos tan cerca que no nos olvidemos de lo que pasó. Y tomemos una decisión inteligente cuando llegue el momento. Pero déjeme decirle algo, si usted quiere tomar una decisión inteligente en el 5 de mayo, empiece a doblar sus rodillas hoy. Y no quiera decirle a Dios por quién tiene que votar. Pregúntele a Dios, Señor, y no solamente ore por usted, ore por mí. Ore por Raúl, por Alejandra, ore por... Ángela no vota este año. La otra... Por Martina, ore por cada uno de nosotros que tenemos que votar. Ore para que la iglesia entienda qué es lo que está hablando y que toda la iglesia vote como Dios manda. Porque hay cristianos que son más fieles a su partido que a Dios. Ore por mí, porque yo necesito que Dios me ilumine para tomar la decisión correcta y votar por las personas correctas. Y si Dios nos ilumina a todos y todos guiados por Dios votamos por las personas correctas, este país va a tomar el rumbo que necesita.